lo dijo en la primera hora. Agradezco al nuevo segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, oriundo de la provincia de Lora, atentos a nuestros amigos en el Oro, donde tenemos audiencia, ¿no? El señor Darwin Pereira, que hasta exactamente una semana era segundo vocal, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, y hoy es segundo vicepresidente de la legislatura. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Qué gusto saludarle, buenos días, estimado Fabricio, buenos días a la culta audiencia, un abrazo para Radio Sonorama. Gracias por la invitación. Gracias, segundo vicepresidente, junto a mi compañera Belkis Sánchez, vamos a generar este diálogo con usted. Un saludo. A ver, Qué gusto. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, esta semana le envió una carta al presidente de la República, Guillermo Lasso, en donde palabras más, palabras menos le dice: presidente Lasso, superemos las diferencias, sentémonos, hagamos una comisión mixta y establezcamos una hoja de ruta conjunta, que claro, digo yo, es absolutamente indispensable en atención a los hechos políticos, en atención a la configuración actual de la Asamblea Nacional, y porque el presidente de la República ha vetado totalmente 6 proyectos de ley aprobados por la legislatura. 6. Y la Asamblea le ha negado 2. Le ha negado el proyecto de ley de inversiones y el proyecto de ley de libre expresión. O sea, está claro que esto no da para más, o sea, ni del un lado ni del otro lado, porque al final el país es el perjudicado si el presidente veta todo lo que salga de la Asamblea o si la Asamblea no le da chance a nada de lo que envía el Ejecutivo. ¿Cómo le ve usted primero el contenido de la misiva del presidente Saquicela y las reacciones posteriores del Ejecutivo? Tenga la bondad, vicepresidente Darwin Pereira. Bueno, totalmente de acuerdo con la misiva que envió el presidente Virgilio Saquicela al presidente Guillermo Lasso. Nos parece que a este país le hace falta diálogo. El mejor ejemplo de que eso sí es posible son las mesas de diálogo que se instalaron con la CONAIE, y en las que se conversan, y en las que obviamente hay diferencias, en las que pues tratan de sacar acuerdos, en fin. Yo creo que a este país le hace falta que los políticos dejemos nuestras diferencias de un lado y sobrepongamos sobre nuestras diferencias, sobre nuestros intereses, los intereses del país. Perdón, y la única forma de conseguir eso es a través del diálogo. Yo había propuesto inclusive hace mucho tiempo, incluso lo hice con el finado César Monge, lo he hecho con el actual ministro de Gobierno, la posibilidad de generar una comisión interna entre el Ejecutivo y el Legislativo que un poco le visualice los proyectos que el presidente va a enviar a la Asamblea, y ahí le dieran una luz de más o menos cómo va a ser recibido ese proyecto. De repente ahí le podrían recomendar, por ejemplo, que quite un par de artículos, que ponga otro par de artículos, y que a lo mejor con eso el proyecto tenga una mejor receptibilidad en la Asamblea. Es decir, se genera un mejor tacto del presidente con sus proyectos hacia la Asamblea. Asambleísta, buenos días, bienvenido nuevamente. Sobre este tema puntual, el ministro de Gobierno se pronunció y dijo: en la medida en que el diálogo esté planteado sobre bases correctas, que persiga objetivos transparentes y se prioricen los grandes objetivos nacionales, nosotros podremos participar de ese diálogo. Un poco a mí lo que me inquieta aquí es esto de que el diálogo esté planteado sobre bases correctas. ¿Cómo determinarlo cuando el gobierno nacional tiene una visión, el Parlamento, la Asamblea Nacional con esta nueva mayoría quizá tendrá otra, y cómo entender esto de la priorización de los grandes objetivos nacionales con estas visiones contrapuestas hasta cierto punto? Si no nos sentamos a dialogar, no lo vamos a saber. Los diálogos generalmente no deberían tener condiciones para poder realizarse. Los diálogos más bien se allanan el camino para poder llegar a un diálogo honesto, un diálogo sincero. Porque si vamos a ir a un diálogo y van a decir: ¿sabe qué? Mira, yo voy a hacer esto sí o sí. Entonces, ¿para qué nos sentamos a dialogar? Yo recuerdo cuando Leonidas hizo en la primera visita que le hace a Carondelet, le dice: presidente, tenemos que bajarle los combustibles, o es un imperativo que se bajen los combustibles, el precio de los combustibles. El presidente le dijo que sobre el tema combustibles no había marcha atrás. Y tuvo que haber un paro de más de 19 días para que se haya marcha atrás. O sea, cuando hay esas posiciones que definitivamente le hacen daño al país, cuando hay posiciones de que le demuestran al país de que el presidente está equivocado porque cuando le tocó dar marcha atrás en el tema de los combustibles, después de haber hecho que no iba a dar marcha atrás, entonces me parece que hay una posición errada respecto del diálogo. Así que yo aspiro de que no se empiece a poner cortapisas al diálogo y nos sentemos a conversar. Y por último, al final del día, si es que esa conversación
Si es que en ese diálogo definitivamente no nos podemos poner de acuerdo, aquí no ha pasado nada, tranquilos, y cada quien seguirá con sus pensamientos, pero al final del día el perdedor va a ser el país. Por eso yo he dicho y me sigo manteniendo que hay que ser prácticos. Desde mi punto de vista, debería haber una comisión que le recomiende, que le diga al presidente, mire, ¿sabe qué? No mande este proyecto porque le va a ir mal, no va a tener los votos, o quítele y póngale tal cosa y a lo mejor va a tener los votos, y ya será riesgo del presidente si es que envía el proyecto. Pero claro, hay otros temas trascendentales para el país que hay que conversarlos, pero si el presidente no quiere o empieza a poner condiciones, pues lamentablemente pues creo que descargamos nuestra responsabilidad respecto de un presidente que no quiere entender y que no quiere dialogar. El tema es que si el presidente no quiere o no responde, como usted señala, ¿qué hacemos? O sea, usted nos dice descargamos nuestra responsabilidad. Ok, pero ¿qué hacemos? Porque, vicepresidente Pereira, eso termina siendo política. En algún momento hay que hablar. Si el presidente no quiere saber nada de ustedes, hay que hacerlo con el ministro de Gobierno, pero hay que hablar con alguien. Porque yo quiero insistir en que lo que pasa entre ustedes, los políticos, las autoridades, termina repercutiendo en nosotros, los ciudadanos asambleístas. Claro, no es que no pasa nada. Claro. Por supuesto que termina repercutiendo. Por ejemplo, el veto total a la ley humanitaria que acaba de pulverizar el derecho de miles, de centenares de médicos de todo el país de acceder a un nombramiento a través de una acción afirmativa en los concursos de mérito de oposición que se podrían generar en el Ministerio de Salud, y que esta ley humanitaria les daba esa posibilidad. Al final el presidente no le hace daño a la Asamblea vetando el proyecto, le hace daño al país. Completamente de acuerdo con lo que usted dice. Si no nos ponemos de acuerdo, a la final esta bronca, esta trinca que a lo mejor el presidente le pueda tener a la Asamblea, no le pasa factura a la Asamblea, le pasa a los ciudadanos de a pie, a la gente de bien, a la gente que no tiene nada que ver en nuestras broncas. Así que me parece que le falta más tacto al presidente también con el país, y no tenemos ningún problema, repito, en dialogar. Yo al menos he pedido, le he dicho al ministro de Gobierno, él fue parlamentario, de una otra manera sabe cuál es la dinámica de la Asamblea, y que estos diálogos son sumamente importantes. Esperemos tener la acogida de parte de él, porque caso contrario, ¿qué nos queda? Al menos como legislativo, seguir legislando, seguir produciendo leyes, y ojalá que el presidente no las vete. Ahora, el veto no tiene nada de malo. Lo malo tiene cuando ese veto termina perjudicando al país, porque vetos totales, que no está de acuerdo el presidente con nada, solo han habido uno. El resto, ha habido allanamientos o ha habido de una u otra manera una forma de conjugar los pensamientos entre la Asamblea y el presidente, y al final del día se los ha solventado. Pero claro, el último veto sí nos cayó como balde de agua fría, porque es un veto total, es decir, nos prohíbe tratar la ley por un año porque no está de acuerdo el presidente. Asambleísta, sobre esta propuesta de conformar esta comisión mixta, ¿cómo debería estar integrada? Evidentemente representantes del Ejecutivo y del Legislativo, pero en lo que tiene que ver con el Legislativo, por ejemplo, los miembros del Consejo de Administración Legislativa, ahí, ¿cuál es la propuesta puntual? Me parece que debería ser una comisión que, como no se va a aprobar nada, no creo que sea necesario que estemos los asambleístas, pero si es que hay que estar, no tenemos problema en aquello. Pero, sin embargo, mi visión es que no deberían estar los asambleístas, sino una comisión de técnicos o de asesores, a lo mejor de la Asamblea, de las distintas bancadas, que pudieran tener un poco mejor visión, que conocen la Asamblea, que saben cómo están los movimientos dentro de la Asamblea, que le pudieran dar esas recomendaciones al presidente para que, repito, el presidente mejore su tacto con la Asamblea. Y el problema del presidente con la Asamblea ha sido que cuando envía los proyectos de ley, ustedes se han dado cuenta, él no trata de consensuarlos, sino de imponerlos. Y la Asamblea es tan heterogénea que va a ser imposible imponer un proyecto de ley. Y por eso se le cayó el proyecto Creando Oportunidades, por eso se cayó el proyecto de ley de inversiones, y por eso se le acaba de caer el proyecto de ley de comunicación. A ver, ¿y de aquí qué se viene? O sea, hay una reconfiguración de fuerzas políticas en la Asamblea. Esto ha permitido a su vez, reconfiguración en la parte administrativa de la función legislativa. ¿Cómo proyectamos los últimos 5 meses del año, asambleísta? A ver, lo primero que vamos a hacer y que nos hemos comprometido es mirar la página. Dejar a un lado todos estos problemas que hemos tenido. Mirar la página, ¿cuál página? ¿La página interna de la Asamblea? ¿La página de confrontación con el presidente? ¿Cuál página? No, Miramos. la página interna. La página interna, okay. Que ustedes saben muy bien que provocó tremendos problemas, que provocó que por primera vez en la historia legislativa la Función Judicial meta sus narices. Tenemos por ahí hay una medida cautelar que incluso dice que el Pleno debe sesionar tal día, qué debe decidir y cómo lo debe decidir. O sea, esas locuras jurídicas llegaron a suceder en esta etapa oscura que tuvo que atravesar la Asamblea, esta tormenta que tuvo que atravesar la Asamblea, pero que afortunadamente la semana pasada encontramos la luz al final del túnel y hemos salido
ninguna manera ese túnel. Solo para que usted sepa algo, es importante esto aclararlo, en este momento ya no queda ninguna denuncia contra ningún asambleísta que evacuar, pues. Y he pedido a mis colegas asambleístas que por favor paremos un poco la mano ahí y nos dediquemos a nuestra tarea fundamental, que es legislar y fiscalizar, como en efecto lo vienen haciendo ya en estos días. Y en este sentido, ¿cómo está avanzando el trabajo asambleísta a propósito de la definición de la agenda parlamentaria, los temas que deberán ser priorizados? Sí, la primera meta que nos hemos puesto es reajustar la agenda. Hay que reajustar esta agenda toda vez de que en este momento hay temas coyunturales para el país de vital importancia. Desde mi punto de vista, deberíamos no llenarnos de muchos temas, sino tener 2, 3, quizás 4 temas, pero así fundamentales para el país. Mi punto de vista personal es que deberíamos traer a primera fila, porque ustedes saben que en la Asamblea hay más de 600 proyectos de ley, deberíamos traer a la primera fila los proyectos que tengan que ver con salud, con seguridad, con educación y con empleo, y pare de contar. El resto, con el dolor del alma, deberíamos ponerlos en la cola, toda vez de que el país nos exige que trabajemos en estos temas y que le demos respuesta en estos temas como Asamblea, y consecuentemente es la recomendación que yo haré dentro del cambio. A mí me causa preocupación, por ejemplo, lo que se viene, porque claro, que lo fijo es que al 31 de octubre, estamos ya, julio ya se terminó, agosto, septiembre, octubre, 3 meses. En 3 meses ustedes van a recibir la proforma presupuestaria para el próximo año. Si es que no logran un acuerdo, capaz y pasa lo mismo del año anterior, que la proforma entra por el Ministerio de la Ley. En estas condiciones, no veo yo un escenario favorable para que el Ejecutivo envíe una reforma laboral y una reforma a la Ley de Seguridad Social, asambleísta Pereira, que creo yo que son urgencias que tiene la República. Justamente por eso le decía que era importante esta comisión intermedia, de tal manera que el presidente tenga el tacto. El presidente no ha tenido tacto con eso. Repito, el presidente cree que él puede mandar e imponer en la Asamblea su criterio, y eso no funciona así. Yo lo he visto corriendo por los pasillos al jefe del bloque del movimiento, creo, tratando de conseguir los votos, tratando de convencer de algo que es inconvencible. Consecuentemente, si es que esto sigue así, el presidente va a seguir tropezándose con la Asamblea, y me parece que el presidente tiene unos pésimos asesores que no le han contado, que no le han dicho que sin Asamblea no puede gobernar el país. Por último, mande todo a la casa, pero tampoco nos quiere mandar. Entonces, o sea, nos quiere tener, pero quiere ser dictador. O sea, no lo entiendo el presidente en esto. Pero ahí, en contrapartida asambleísta, ¿cuánto cede también la Asamblea Nacional? A ver, la Asamblea Nacional ha hecho su trabajo. Por ejemplo, en el proyecto de ley de inversiones, se le hizo recomendaciones, se le hizo un sinnúmero de recomendaciones, le hicieron un sinnúmero de observaciones distintos legisladores de distintas bancadas, y no las acogieron. Por último, el último día, ya el día del debate, el presidente de la comisión, que tenía a su cargo presentar el informe, ya el que supuestamente incluía todas las observaciones, desapareció, con informe y todo, y nos dejó sin informe. ¿Por qué? Por estar haciendo el juego al presidente. Ah, usted se refiere al presidente Daniel Noboa, así que pidió, luego de que no hubo votos, pidió un receso y desapareció. Y no hasta volvió el día de hoy más, ¿no? aparece. Y no volvió. Hasta el día de hoy aparece. Así. Y nunca dio una explicación el asambleísta Noboa sobre este tema. Nada, absolutamente nada. Nunca se supo qué pasó. Nosotros nos tocó obviamente tomar decisiones en aquel momento, pero no, o sea, así no se hace política. Eso es jugar con la política, y eso aquí nosotros no venimos a jugar, hay que tomarse en serio la política. Pero, por ejemplo, Belkis decía, usted ha citado el tema de la ley de inversiones, pero Belkis decía, la Asamblea también debería ceder. Por ejemplo, ¿qué pasó la semana anterior con el proyecto de ley de comunicación? La reforma de la ley de comunicación asambleísta. Donde inclusive se cuestionó que no se dio lectura al informe, que no se debatió lo suficiente. A ver, en el proyecto de ley de comunicación le pasó exactamente lo mismo que en otros proyectos. No quiso acoger las observaciones. Le dijimos, por ejemplo, en el caso de Pachacuti, no puede dejar afuera de la ley de comunicación el espectro radioeléctrico. Pulverizaba el espectro radioeléctrico. Dejaba que el que más tenga, pues compre más medios, y se acabó el problema, y tenga más frecuencias. No es así, pues. Nosotros hemos peleado y hemos tenido una lucha desde siempre por los medios comunitarios. Y hemos pedido que se respete ese 33% que hay para ellos. Y lamentablemente no se lo respetaba y se pulverizaba. Y ahora sí, pues ya los medios comunitarios iban a poder ser absorbidos por los medios grandes, si es que ellos tenían todo el dinero para comprar todo el espectro radioeléctrico que ellos querían. No podíamos aprobar algo así. Le dijimos, incorpora un capítulo de esto. No quiso. Tenía el control, como tenían el informe de mayoría, tenían el control del informe y no lo pusieron. Al final del día, ¿qué tuvo usted? No tuvo los votos. Porque no solamente se lo dijimos nosotros, se lo dijeron desde otras bancadas, y no tuvo los votos. No solamente no tuvo los nuestros, no lo tuvo de muchas bancadas, por su necedad
de no escuchar. Cuando pasan estas cosas, que no nos digan que no hacemos un esfuerzo, que no decimos que no se quiera entender, lo hacemos, pero al final del día, si no somos escuchados, no le vamos a dar los votos. O sea, así de sencillo funciona la Asamblea. Asambleísta, además del tema de las frecuencias, ya que ha topado el tema de la ley de comunicación, ¿cómo asume usted el hecho de que se la vuelva a calificar como ley mordaza a esta iniciativa aprobada con este informe de minoría? Yo creo que no hay tal, y además de que no debería haber tanta preocupación toda vez que el presidente tiene todavía el poder de veto. O sea, todavía no hemos pasado esa parte, porque a lo mejor deberíamos estar preocupados si es que el presidente aún no hubiese ejecutado su poder de veto, que no tiene nada de malo, que la puede vetar, nos puede decir, ¿sabe qué? Este artículo de aquí no me gusta, se convierte en mordaza, por lo tanto lo anulo y lo devuelvo vetando este artículo. Ojalá haga eso y no haga lo que hizo con la ley humanitaria, que porque le hacían ruido un par de artículos perjudicó a los médicos del país, que porque le hacían un ruido un par de artículos perjudicó a los trabajadores porque eliminábamos en la ley humanitaria el capítulo laboral, o porque le hacían ruido un par de artículos, terminó también pulverizando la intención de que teníamos de que la banca haga un alivio financiero de 6 meses. Es decir, ojalá el presidente mañana pasado nos diga, estos artículos no me gustan y por lo tanto la veto por estos artículos y no totalmente como inclusive pretendió hacer también, ustedes recordarán, con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que pulverizaba el derecho de los docentes a la equiparación salarial, y que al final del día, en una necedad terrible, ni porque la Corte Constitucional ha dicho que eso es legal, que tiene que ir a la equiparación salarial, no lo quiere hacer. Ante un eventual veto parcial asambleísta, ¿contarían ustedes con los votos para ratificarse en los textos que originalmente se aprobaron tras el segundo debate? Atención a que fue aprobado con 75. Y si es que si llegase a decantar el presidente por un veto parcial, necesitarían 92 votos. Va a depender mucho de lo que vete, ¿no? Siempre en la Asamblea sí se ha debatido estos temas y mire usted, la mayoría de vetos que ha tenido el presidente han sido, al final del día, se han convertido en procesos mixtos cuando se va a aprobar. Se ha dicho, por ejemplo, en la Asamblea, a ver, nos allanamos, es decir, estamos de acuerdo con esta parte que el presidente ha vetado y con esta otra parte no estamos de acuerdo y por lo tanto nos mantenemos en nuestro criterio inicial. Es decir, jamás es que hemos dicho, como viene el veto del presidente, entonces nosotros tenemos que ratificarnos en su totalidad. No, de ninguna manera. Siempre lo debatimos y no estamos ahora cerrándonos a que si mañana el presidente nos demuestra, como nos ha demostrado en otras leyes, que puede haber un exabrupto, puede haber un error, puede ser lo que sea, puede ser que él no crea que eso le conviene al país y eso lo debatimos al interior de la Asamblea, pues producto del debate votaremos y ahí se verá pues el criterio de los demás asambleístas. Para remover a la presidenta Guadalupe Llori, la Asamblea obtuvo 81 votos. Para destituir a la segunda vicepresidenta de la Asamblea tuvo 83 votos. Para elegir a Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea, hubo 90 votos. Para elegirlo a usted, 93 votos. Para elegir a Esteban Torres Cobo como primer vocal del CAL, hubo 117 votos. Pero digamos que esos 117 evidentemente no representan este momento político porque ahí votaron asambleístas de gobierno por el legislador Esteban Torres. Pero la pregunta es, ¿hay o no una nueva mayoría política? Yo sostengo, y lo he dicho aquí en este espacio, lo hemos conversado con Belkis, yo no creo que haya una mayoría política sólida, yo creo que hay mayorías políticas móviles, coyunturales, pero yo le pregunto a usted, esta coincidencia de los autodenominados rebeldes, como ustedes mismos se autodenominaron en diciembre pasado como rebeldes, de aquel sector disidente de Izquierda Democrática, de los señores de Revolución Ciudadana, entre otros, estas coincidencias configuran un acuerdo político y los socialcristianos, ¿configuran un acuerdo político de largo aliento o no, asambleísta Pereira? Mire, que ser honestos con el país, no hay que crear falsas expectativas. Nadie en este momento tiene una mayoría absoluta, no hay una mayoría para largo plazo, ha habido mayorías coyunturales y eso es lo que se ve ahorita en la Asamblea. Nadie en este momento puede decir, yo tengo la mayoría en la Asamblea y por lo tanto lo que yo digo, eso se va a hacer. De ninguna manera. Esta heterogeneidad que hay en la Asamblea nos ha obligado a conversar y a conversar mucho. Usted sabe muy bien que estábamos un poco entrabados en la elección de las vicepresidencias, ¿no? Que gracias a Dios se logró desatar ese nudo la semana pasada, gracias a la confianza que nos dieron los compañeros, pero que en todo caso se logró una mayoría coyuntural y aprovecho la oportunidad para agradecer a los compañeros que votaron por este servidor y por todos los demás compañeros, porque eso nos permitió virar la página, destrabar un nudo que había en la Asamblea Nacional. Entonces, hablamos de mayorías móviles, mayorías coyunturales.
Mayorías coyunturales. Yo le llamaría mayorías coyunturales que dependiendo del tema se ponen de acuerdo. Ha habido ahí temas muy delicados en los que hemos dicho no damos los votos o sí damos los votos y así va a seguir siendo. Esto va a depender mucho del tema que se presente para la Asamblea Nacional. Mire usted, no solamente lo de Esteban Cobo, que al final fue una elección muy respetada, pero hemos tenido votaciones la semana pasada por unanimidad. Sacamos 2 proyectos de ley por unanimidad, ¿no? Sacamos un proyecto de un acuerdo internacional por unanimidad, un acuerdo que permite que el SRI del Ecuador con el SRI o quien haga sus veces en Estados Unidos puedan cruzar información. Entonces, eso, por ejemplo, votamos todo por unanimidad. Es decir, va a depender siempre de los temas, cómo se muevan las mayorías dentro de la Asamblea. Y esta mayoría, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Rebeldes de Pachacutic, Disidentes, Sociedad Democrática y por ahí algunos independientes, ¿esta mayoría se terminó, se acabó o podría activarse para otro tema? Por ejemplo, ¿hay la intención de eventualmente reorganizar comisiones legislativas? La mayoría se mantiene, seguimos conversamos muy seguidos en esta nueva mayoría, pero obviamente, repito, siempre va a depender un poco del tema y vamos a tener siempre la libertad de decir, ¿saben qué? Por eso no vamos a votar y siempre hemos sido, al menos como Pachacuti, hemos sido totalmente honestos en lo que vamos y en lo que no vamos a votar. Y en el tema de la reorganización de las comisiones, no está eso en nuestra agenda, no está eso en nuestro radar, en nuestra visión, así que nosotros hemos dicho que aquí viramos la página, paramos nuestros confrontamientos y más bien nos dedicamos un poco al tema de la agenda legislativa, que es lo que nos preocupa, cómo vamos a tratar los temas más importantes que el país necesita en estos 10 meses que vamos a estar en la frente legislativa. A ver, le voy a preguntar directamente a asambleísta Pereira, ¿hay o no una intención de reorganizar la Comisión de Fiscalización? De ninguna manera, no se ha hablado de ese tema. Usted lo descarta totalmente. Totalmente, no, al menos con nosotros no han conversado si que alguien tiene esa intención. Y desde nosotros no ha habido esa conversación hacia nadie, no estamos en esa línea, ojo. La mayoría no puede hacer nada contra la comisión, ¿eh? El pleno no puede hacer nada. Quien puede cambiar el presidente de la comisión es la misma comisión, nadie más. Cuidado y se confunden las cosas y piensan que mañana llamamos una sesión del pleno y cambiamos de presidente. Eso es imposible, la ley no nos permite. Ya, me parece a mí pertinente esa aclaración. Usted entonces descarta que haya un plan para reorganizar la comisión o sacar al señor Villavicencio de la presidencia de esta comisión. No, nosotros estamos en otros temas, nada que ver por ese lado, hemos conversado más bien de la agenda legislativa. En este momento estamos preocupados que ya los jefes de bloque nos pasen información respecto de esos proyectos prioritarios que deberíamos ponerlos en este reajuste que le vamos a hacer a la agenda, y ese tema de reorganizar una comisión ni se lo ha topado, pero ni en broma. ¿Cuándo van a tener definida ya la agenda? Esperamos hacerlo ya la próxima semana, de acuerdo a lo que hemos conversado con el presidente. Esta semana se le ha dado plazo a los jefes de bloque para que desde sus bancadas primero le expliquen esta dinámica, porque usted sabe muy bien acá, todos los días están ingresando proyectos, todos los legisladores quieren que sus proyectos salgan, que sus proyectos caminen, que sea el mío, no, dice el otro, no, yo quiero el mío, el otro también quiere el del avance, pero desde mi punto de vista, en consecuencia con lo que está pasando con el país, deberíamos priorizarlo bajo esos 4 temas que le he dicho, y eso pasa también por comprensión de los 137 compañeros asambleístas. Correcto. Vicepresidente Pereira, gracias por estos minutos y estamos pendientes de lo que pase con la Asamblea. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Muy Buenos gentil. días. Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vean ustedes, el asambleísta Pereira ha descartado que haya una intención o objetivo de que luego de esta operación política que significó destituir a la presidenta Guadalupe Llori y a la segunda vicepresidenta Yesenia Omaní, reemplazarlos con Virgilio Saquicela, que siendo primer vicepresidente asumió la primera vicepresidencia, elegir a Marcelo Holguín Naranjo como primera vicepresidencia y al propio asambleísta Darwin Pereira como segundo vicepresidente, y ubicar en al Partido Social Cristiano en el CAL con Esteban Torres Cobo, ha descartado que esto busque adicionalmente reorganizar comisiones. Ha hablado específicamente de fiscalización y lo ha descartado, y ha aclarado algo que efectivamente dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El Pleno no tiene atribución para reorganizar comisiones en medio de los 2 años. No hay esa atribución. Dentro de las comisiones sí hay una norma que permite remover autoridades legislativas, autoridades de la comisión. Eso sí, ¿verdad? Correcto. Es así, hay causales ahí específicas. La pero el Pleno reestructuración no como puede. tal se dará el próximo 14 de mayo de 2023, cuando se cumpla la primera mitad del actual periodo legislativo, estos 2 primeros años. En otras palabras, si no les gusta hoy
la configuración de las comisiones tienen que aguantarse 10 meses, hasta el 14 de mayo. El 14 de mayo hay que renovar autoridades legislativas, miembros del CAL, y se puede reestructurar las comisiones legislativas. O sea, de aquí a 10 meses tendremos otro escenario en la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, seguimos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.